Estás viendo Entre Periodistas. Bueno, y ese es el tema. El tema que hemos decidido tratar aquí porque está ensombrecido. Nos referimos a la carretera del Atlántico, una inmensa obra importantísima porque va a conectar la parte de la capital con parte de la región noroeste del país, Cabrera, Nagua, Las Terrenas, donde el turismo está muy en desarrollo y también la parte industrializada. La obra en sí es muy buena e importante, pero hay un tema, un punto, que es la concepción de el peaje, al que se le ha denominado peaje sombra. ¿Por qué este peaje tiene una sombra? Hay un tipo de contratación que no está muy claro. Y en esta época de transparencia, donde todo tiene que estar definido, y más si es a largo plazo, donde un gobierno se compromete y otro le va a dar continuidad, tienen que estar las cosas claras. Miguel va a explicar qué es lo que pasa ahí. Bueno, ya ese es un tema controversial, Wendy. Desde hace tiempo se vienen formulando cuestionamientos al fondo de la concesión, no digamos en sí propiamente a la obra, porque la gente sabe que, bueno, la obra desde el punto de vista de la comunicación vial es buena porque te comunica, como tú dices, en 45 minutos comunica al Caribe con el Atlántico. O sea, una línea recta casi, y te conecta con la zona turística más importante del país. Ese es en cuanto a la utilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Fíjate, esa autopista del Atlántico llegó a la República Dominicana bajo una modalidad de carretera privada, que en ese momento, antes de eso, ya estaba teniendo cierto auge en América Latina y especialmente en México. El experimento funcionó en algunos casos y en otros no. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno, por ejemplo, con el sector privado de esos países, se alió para establecer carreteras privadas. Carretera privada significa que una empresa asumía el costo de construcción de una carretera, claro, con permiso del gobierno. Entonces, con esa inversión tenía que recuperarla a través del cobro de un peaje mayor a lo de las carreteras públicas, porque se trata de una carretera privada que necesita mantenimiento y todo eso. En el caso dominicano se le llama peaje sombra a una concesión que le da el Estado dominicano a la compañía colombiana, a la empresa extranjera que construyó la obra, para que en el caso de que sus previsiones, sus presupuestos de cruce y de ganancias y de retorno de la inversión no fuesen satisfactorios, el gobierno entonces ponía como una diferencia, es decir, la diferencia que debió registrarse, que no se produjo, que no cobró la compañía. Entonces, esa diferencia ha ido aumentando año tras año y ya hemos pagado cerca de 26,000 millones de pesos como un subsidio. Y en este mismo año lo que está presupuestado son 7,000 millones. Entonces el gobierno dice, es que no podemos seguir así porque vamos a pagar 6 veces el costo de la autopista. O sea, se van a salir beneficiados los que la hicieron, ganando dinero, de o no de la obra. Yo les dije que en México pasó lo mismo. Se hicieron autopistas privadas que no resultaron rentables, que la gente no quería coger por ahí. Sin embargo, en algunas carreteras públicas de México, el flujo fue mayor y ganaron más dinero. Sí. Entonces, finalmente hay toda ahora una controversia. El gobierno ha contratado abogados para estudiar ese acuerdo que supuestamente es irrevocable, está hasta el año 2038, para ver cómo el gobierno se desentiende de esa situación, cómo se busca un arreglo sin necesidad de que haya ir a un conflicto, una litis internacional, que después todo salga más caro la sal que el chivo, ¿entiendes? Tú dijiste, Miguel, la palabra clave ahí, el contrato es irrevocable. Esa es la cláusula. Eso dice que es irrevocable. Esa es la cláusula que no falta en las concepciones. ¿Por qué? Porque como es a largo plazo, un periodo largo, el concesionario tiene que garantizar que va a sacar el beneficio que ha invertido, ¿verdad?
Pero el dinero. gobierno, que generalmente hace este tipo de acuerdo en medio de una prisa o una presión porque se haga una obra o como parte de una estrategia y un plan para que lo ayuden a que el desarrollo del país pueda avanzar, porque él no puede solo, el gobierno no puede solo con todas las obras. Entonces ahí no se toma en cuenta esta partecita de irrevocable, que debería decir por lo menos revisable. Claro. Cada año, cada 2 años, cada 3 años, revisable. O sea, date la oportunidad, gobierno, de verificar si las cosas están correctas y si el concesionario está cumpliendo. El concesionario no va a perder, porque él también va a tener la oportunidad de revisar lo que está haciendo y si el gobierno le está cumpliendo con la parte que le corresponde, la de los impuestos, la de las facilidades, la de no hacer algo que compita con esa obra, porque también eso está incluido, Miguel. A veces una persona hace una inversión, hace un peaje, entonces otro gobierno no puede venir en un año o 2 a hacer un peaje al lado. Entonces de eso se tiene que cuidar el concesionario, pero también el gobierno tiene que cuidarse de que la contratación, porque muchas veces no fue este gobierno que la hizo, sino fue otra, y fue parte de un amarre político, un acuerdo, una situación. Entonces lo que debe haber es más de partes iguales, y que el Estado defienda mejor las cosas del dominicano, porque a fin de cuentas, Miguel, somos nosotros que pagamos ese peaje. Bueno, lo que pasa es que, Wendy, esas son las cosas que pasan en este país. Que deben corregirse. Todos esos acuerdos que se hacen, a veces, ya hemos visto con la experiencia de Odebrecht, es mucho del dinero que se maneja por debajo en todas esas grandes concesiones, lleva a esto. Ahora que hay una política de alianzas público-privadas, estas concesiones tienen que hacerse con mucha transparencia y con mucha equidad. Claro. O sea que no perjudicar al que invierte al sector privado, pero tampoco perjudicar al Estado. Generalmente el que perjudica al Estado es el que hace la negociación. Sí, un funcionario que hace su lío, cobra su dinero y se va por ahí y deja a todo el mundo enganchado, como ha pasado ahora, que el que va a Samaná, oye, tiene que pagar demasiado por cruzar por esa autopista. Porque no se pensó que el pueblo era que iba a pagar por eso. No, entonces ahí está, o sea, se está dando ahora mismo esa controversia justamente para que el país vea hasta dónde se puede llegar a la relación costo-beneficio que tiene una obra de esa naturaleza. Mira, Miguel, el tema de la concepción de obra es un tema muy controversial, como tú dices, que desde el principio que se planteó en los primeros gobiernos de Leonel Fernández, tuvo mucha oposición y mucha gente se negaba. Es parte de la globalización, es cierto. En los países desarrollados se aplica sin problema, pero se cumple con las reglas. Entonces aquí queremos estar globalizados, modernizados, pero entonces con la mente todavía, con la mente muy primitiva o con la mente muy limitada y no aprovechando realmente el recurso de esa facilidad y esa modernidad de que alguien invierta su dinero, construya una obra que le va a quedar al país, que va a ser para el futuro, para los hijos, nietos y demás descendientes, pero hay que sacarle el mayor provecho, porque en todo negocio vamos a negociar, yo te vendo esto, pero que sea un ganar, pero vamos a beneficiarnos los dos. Un ganar. Un ganar, no que no vamos a solucionar esto, porque la gente, y mira Miguel, ahora con esta sociedad civil empoderada que está vigilando todo lo que hace el gobierno para verificar que si es transparente o no. Y esta promesa que ha hecho el actual gobierno de que va a hacer respetar los sistemas de transparencia, es el momento ideal para revisar y otros contratos y otras cosas que resulten perjudiciales al país, al gobierno y a la población, porque el gobierno sale perdiendo también, Claro, está todo sale perdiendo en esto porque no tiene ningún beneficio y la gente que está pagando caro. Bueno, salió perdiendo todo porque con los impuestos de uno, el gobierno tiene que entonces que pagar, desprenderse de esos impuestos para pagarle a una compañía, en vez de invertirlo en otra cosa. Y hay más pobreza, Miguel, que se le pega al gobierno, porque cuando una gente tiene que ir a Bávaro, Las Terrenas, a trabajar en un hotel y una persona que no gana mucho dinero tiene que pagar
peaje alto, ya ese joven o esa persona ya contribuye a su pobreza porque tiene que, o sea, ese trabajo que va a conseguir allá ni lo consigue. Dice, ay no, yo tengo que pagar demasiado en peaje, mejor me quedo aquí en la capital. Pierde una oportunidad de empleo. Entonces, esa pobreza que se genera cuando los dominicanos pagan excesivas cantidades de dinero por los servicios, estando los sueldos y los ingresos estáticos, porque si aumentara el flujo de ingresos, pues no importa que todo se eleve, si tú ganas más, pues pagas más, no hay problema. El problema es que los servicios se elevan, los productos se elevan, el supermercado siempre va a millón, los electrodomésticos, las casas, los carros, todo va para arriba y los ingresos se mantienen estáticos. Y se aumentan mucho. Entonces hay una desigualdad y esa pobreza que se genera en ese círculo vicioso le cae al gobierno. Entonces todos pagamos. Por eso es importante revisar eso y ser coherente con las políticas. Hay cambio. Tenemos un presidente joven, dispuesto, con mucho liderazgo y mucho ímpetu gerencial, que ha prometido ser el cambio, que ha prometido cambiar esas viejas estructuras amañadas o acomodadas al momento político de una persona, al beneficio personal de un grupo o de una comunidad o hasta de un partido. Entonces eso tiene que acabarse y esperamos que este presidente acabe con todo eso. Vamos a ver. Seguimos con más en la próxima sección.